Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, 24 de marzo de 1976. ¿Por qué hay que recordar? Porque la verdad debe ser el fin último deseable de todo país que merezca ser vivido. Porque la memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Y porque la justicia es una de las 4 virtudes cardinales que inclina a dar a cada uno de los que le corresponde o pertenece. Recordamos hoy que un 24 de marzo de 1976 se instaló en el país una dictadura militar que hirió de muerte a las instituciones republicanas y sesgó la vida de decenas de miles de argentinos, pero que fue echada para nunca más volver. El caos económico, la crisis de autoridad, las luchas facciosas, la muerte cotidiana, la acción de las organizaciones guerrilleras, el terror sembrado por la AAA, todo ello creó las condiciones para que la mayoría de la sociedad aceptara un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. El camino elegido fue el de la represión sistemática, realizada desde el Estado. Fue una acción terrorista en la que al secuestro acompañaba el saqueo de la vivienda convertida en botín. Lo que seguía era la tortura física, que se prolongaba en la psicológica, que consistía en sufrir simulacros de fusilamiento, asistir al suplicio de sus amigos, hijos o esposos, comprobando que no había nadie que se interpusiera entre la víctima y el victimario. El cuadro se completaba con la degradación de las víctimas, mal heridas y sin atención médica ni sanitaria, permanentemente encapuchados y mal alimentadas. Muchas detenidas embarazadas dieron a luz en esas condiciones, para luego ser despojadas de sus hijos, de los cuales en muchos casos se apropiaban sus propios secuestradores. Para la mayoría el destino final era el traslado, es decir, su ejecución. Todas las ejecuciones fueron clandestinas. En la mayoría de los casos, los cadáveres se ocultaban enterrados en cementerios como personas desconocidas, quemados en fosas colectivas que eran cavadas por sus propias víctimas antes de ser fusiladas o arrojadas al mar, luego de ser adormecidos con una inyección. De ese modo no hubo muertos, sino desaparecidos. El escritor argentino Rodolfo Walsh, en una carta acusatoria dirigida a la Junta de Gobierno y que le costara luego la vida, decía: lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. No tengamos miedo de llamar a las cosas por su nombre. Se trató de un verdadero genocidio. La comisión que investigó documentó 9.000 casos, pero indicó que podía haber muchos otros casos no denunciados, que eran en su mayoría jóvenes, entre 15 y 35 años. Algunos pertenecían a las organizaciones armadas, otros eran militantes de organizaciones políticas y sociales, dirigentes gremiales de base, sacerdotes, intelectuales, abogados relacionados con la defensa de presos políticos, activistas de organizaciones de derechos humanos y muchos otros solo parientes de alguien, o nombres aparecidos en una agenda o en la mención de una sesión de tortura. Desaparecieron además las instituciones de la República, los partidos y la actividad política quedaron prohibidos. Se sometió a los medios de prensa a una explícita censura. Solo quedó la voz del Estado, dirigiéndose a un conjunto atemorizado de habitantes. Hasta el proyecto económico era terrorista. Desindustrializó y endeudó al país hasta límites desconocidos, hasta aquí los hechos irrefutables, comprobados, juzgados y sentenciados. ¿Resulta necesario recordar una y otra vez? Por supuesto que sí. Necesitamos oírnos y contar las historias vividas. Necesitamos hablar del pasado para cambiar nuestro futuro. Es necesario entonces que los jóvenes conecten la violencia del ayer con la violencia del hoy para lograr un compromiso personal con la lucha por la vigencia plena de los derechos humanos. Y esto significa que en el momento de recordar no nos quedemos ni invitemos a nuestros jóvenes solo a quedarse contemplando el pasado como una película triste, satisfechos de conmovernos, porque eso muestra que somos seres compasivos y sensibles. Tratar esos hechos como observadores casuales no nos va a preservar de la reiteración de modelos autoritarios, porque fundamentalistas habrá siempre, y estos volverán, si no encuentran oposición en las generaciones que no recuerdan lo que se pasó
significó y las consecuencias que produjo. Nuestra tarea es construir la memoria colectiva a partir de un consenso compartido por quienes se identifican con la Argentina como comunidad política y democrática. Y seguramente desde esos valores democráticos, que no son los valores del pasado, construiremos una Argentina mejor. Quien haya visto la película de Perfume de Mujer, tal vez recuerde una de las últimas escenas donde Frank Slade, protagonizado por Al Pacino, confiesa que en todas las encrucijadas a las que se había llegado en la vida, jamás dudó sobre cuál era el camino correcto, pero que nunca lo siguió porque era demasiado difícil. Hoy nosotros tenemos nuestra propia encrucijada. Debemos elegir y no hay dudas de que el camino de la verdad es el más difícil, pero seguramente es el que dará mejores frutos, porque como dice aquella frase siempre vigente, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Yo no escribí nada. Sí. Yo no escribí nada, simplemente en la casa de mi mamá me puse a ver carpetas viejas y encontré un escrito que le hizo Silvia Botalo, amiga de ella, que me pareció realmente muy lindo. Dice así: para mi hijo Eduardo. Encerraron su cuerpo entre oscuras tablas vanas. No sabían que sus ojos me guardaron la mirada. No pudieron apagar tanta llama, tanta hombría. Cercenaron su cuerpo, pero no su rebeldía. Me decía: sin flaquezas, mamá. Por una idea yo me entrego, por la causa, y el sufrimiento me eleva. No los odies, mamá. Están perdidos, condenados, por su delirio y su culpa, por su sádica violencia. No han sentido latir la vida de un hijo. No han vibrado de amor. No han esperado el mañana. Yo te guardo un lugarcito. Y cuando estés preparada, hablaremos de todo lo que mi boca sellada no pudo contarte esa noche. Esa noche de luna clara, en la que ellos vigilaban atentamente mi cuerpo, y yo imperceptiblemente me escapaba hecho todo alma. Luego fui creciendo en tu luz, en tu paz, y a través de tu mirada. No los odies, mamá, no tiene caso. Hay tanto por hacer y eres tan amada.